Bueno, ahora les vamos a hablar sobre una problemática que ha estado demasiado escuchada y nos ha dado mucho de qué hablar, que se ha escuchado mucho en redes y en muchos lados desde hace mucho tiempo. Ese es el racismo. Bueno, el racismo es una ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás y la necesidad de mantenerla aislada o separada del resto dentro de una comunidad o un país. Hay 4 tipos de racismo. Racismo aversivo, que es el tipo de racismo sutil porque generalmente es empleado por personas que están abiertamente en contra del racismo y de los comportamientos racistas. El segundo es racismo etnocentrista, que está basado en la superioridad cultural del propio grupo, por lo que este asume que otros grupos son diferentes, son una amenaza cultural. El tercero es racismo simbólico, que aboga por el derecho de ser iguales, pero con matices. El derecho de ser iguales existe, pero para ámbitos puntuales o ciertas situaciones. Y el cuarto y último es el racismo biológico. Y este tipo de racismo es menos tolerante. Entiende que una raza es biológicamente superior a las demás, que amenaza con degenerar la raza que es considerada la principal. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la ilegalización del racismo. En muchos países hoy en día está penalizado el racismo desde penas menores hasta mayores, considerado esta discriminación como delito. Lo mismo que sucede por orientación sexual, cultura u otra característica. Algunos la penalizan con sanciones como puede ser el cobro de multas con dinero o hasta penas privativas de la libertad. La lucha contra la discriminación racial. La discriminación racial y étnica ocurre a diario a la vez que se insiste sobre el mundo. El racismo y la intolerancia destruyen vidas y comunidades por medio de sus diversas manifestaciones, desde privar a las personas de los principios fundamentales de igualdad y no discriminación, hasta propiciar el odio étnico que puede conducir al genocidio. La lucha contra el racismo es una prioridad para la comunidad internacional y es parte esencial de la labor de la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Las Naciones Unidas se ha ocupado de este problema desde su fundación y la prohibición de la discriminación racial está consagrada en todos los instrumentos principales de los derechos. El 35% de los casos ocurre dentro de las instituciones, concretamente en los cuerpos de seguridad del Estado. En ellos se incluyen, por ejemplo, las detenciones por perfil étnico de vendedores ambulantes. O sea, nada más por verte, diferente, ya te quieren arrestar, o por verte de una manera diferente, pues por el racismo nada más, por ese simple hecho te arrestan. Sí, no dice aquí, incumpliendo una ley o nada de eso. Dice aquí que el primer artículo de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial fue en 1965, que define el racismo como toda distinción, exclusivo, restricción o preferencia basada en motivo de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural, en cualquier otra esfera de la vida pública. O sea, eso dice que se viene viendo desde hace mucho tiempo. El racismo no es algo que tenga poco, eso ya se dio desde hace mucho y antes era mucho más común. Sí, aquí dice, mira, de que antes hacían como organismos o una conciencia social para luchar contra el racismo. A pesar de que actualmente sí hay organismos internacionales y creen leyes en su contra, existen sectores muy pequeños, o sea, muy pequeños pero muy notables, de la población que siguen defendiendo los ideales discriminadores y creyendo en una raza perfecta que no es.
y que uno de los países que sufre más episodios de segregación racial es Estados Unidos, y por lo que está pasando ahorita en este. Sí, pues eso es un claro ejemplo del racismo que hay. Y aquí en México pues también se ha hecho mucha polémica o ha hecho muchas manifestaciones o cosas de eso respecto a eso. Pero ahorita en Estados Unidos realmente todo se salió de control. Por La las gente, protestas las que están protestas de haciendo. allá fueron demasiado fuertes, la gente está apoyando demasiado, la policía ya no sabe qué hacer, el presidente no está tomando un buen cargo, no está dejando bien las cosas claro. En primera, el presidente es un racista de primera. O sea, ya con eso, con tener un presidente que sea así, obviamente el pueblo, o sea, el gobierno va a hacer que el pueblo vea eso como muy normal. Y en Estados Unidos es muy visto ya que mucha gente mexicana pasa a trabajar o por una mejor vida, no sé, y es por eso que se da más allá el racismo. Ándale. También dice aquí que después de Estados Unidos es Australia, otro de los países que sufre pues más el racismo, y muchos otros países en los cuales no se ha logrado crear conciencia y cambiar ese pensamiento que tienen las personas que son racistas. Un pensamiento tan errado por aquí, dice, no sé qué quiera decir eso, o sea, como tan cerrado, no sé, tonto. Pues es que muchas veces eso tiene mucho que ver la educación que te han inculcado. Entonces hay mucha gente, por ejemplo, en Estados Unidos la gente es muy unida a la iglesia, la mayoría de la gente es muy unida a la iglesia. Y algunas veces, en algunos casos, el principal problema es que la iglesia te hace creer que eso no es algo bueno. Entonces todo empieza desde lo que les han hecho creer a tus papás y lo que te han hecho creer ellos a ti. Entre el gobierno y la iglesia hacen que vean el racismo como algo horrible, pues. O sea, que no son iguales solo por tener la raza o el estatus social o lo que sea, que son iguales a los demás. Es que yo pienso que el cambio de la gente, o sea, de no ser así, está en nosotros. Ser indiferentes, o sea, no creernos indiferentes, no sentirnos más por no tener la misma raza, o sea, sino levantar la voz, defender a nuestros, ¿cómo se dice? Paisanos, defender a nuestros paisanos, que a pesar que no somos de la misma raza, pues somos iguales. Sí, justamente Marbet y yo estábamos hablando ayer sobre un caso de un niño que lo inculcaron de 2 asesinatos, creo, de unas niñas ¿cómo se dice? Condenaron a la silla. Ajá, y lo condenaron a las sillas, o sea, sin tener pruebas ni nada, solamente por ser de piel oscura, ya dijeron que él era el culpable. Después de tiempo de que el niño tenía como 12 años, creo, ¿no? 14, ¿cuántos tenía? No me acuerdo. Como 14. Y el niño lloraba porque pues decía que él no había sido. Después de 70, 90, años se descubrió 70 que años él se no. descubrió. Ajá. O sea, se fueron simplemente porque por lo que el color de la piel de la persona, ni siquiera buscaron pruebas, ni siquiera sabían si realmente era él o si no tenía nada que ver, era solamente un niño y lo pusieron en algo que es lo más feo para cualquier persona y más sufrirlo a un niño tan chico por algo que no tenía la culpa. Y luego todavía enterarse al tiempo, al mucho tiempo, porque son 70 años, es mucho tiempo, enterarse de que él no había sido culpable. O sea, Y es el niño más joven que lo han condenado a la silla eléctrica. sí, mucha gente también dice que somos así por el gobierno, que estuviéramos mejor al cargo de la iglesia, pero cuando estaba la iglesia en cargo,
había más muertes por torturas así, porque la iglesia quería crear su como propia raza y quería, pues, ¿cómo decirlo? Quería que todos pensaran igual que la iglesia y que todo lo que la iglesia dijera se hiciera. Y no es así porque la iglesia también te vendió demasiado. La Iglesia del Vaticano, o de que de toda en general. Pues en sí, toda la iglesia, ¿no? Porque se supone que el Vaticano es la que se encarga pues, de todas las iglesias, pero en sí lo que la iglesia te ha querido decir o te ha tratado de dar desde hace mucho De tiempo. inculcarte, de tratar de hacerte pensar de la manera en que ellos creen que está bien. Ajá. Y para ello esas cosas, o sea, ellos como que en veces te dicen de que, ay, sí, hay que que haya igualdad y que no sé qué, pero ellos son los primeros en rechazar esas ideas. En discriminar a las personas, tan siquiera nada más por cómo se visten, por su color de piel, por sus preferencias. La iglesia es la que más discrimina. Para empezar, espérate, Sí, la iglesia es la que más ha dado de qué hablar sobre ese tema porque pues, es lo que te vienen dando desde hace mucho y junto con el gobierno que, más que nada en Estados Unidos, que la gente se cree superior a los de otros países, siendo que todos los países ocupan de todos para poder sobrellevar su vida cotidiana, pues. Pero en Estados Unidos creen que ellos son... Ándale, eso iba a decir. En Estados Unidos porque son gringos, porque allá son de un color de piel según distinto, por eso de que cuando viene alguien de allá, de que, ay, es gringo, igual si va alguien para allá, de volada según se nota, y por eso es el racismo, pues. y a mí se me hace que, por ejemplo, los de las oscuras se me hace que tienen un talento más que los blancos, porque neta, bueno, en mi opinión, también hay blancos que tienen talento, pero en mi opinión siempre, por ejemplo, a los coristas, la mayoría de los coristas, ves en YouTube y todo, la raza es oscura y tiene un vozarrón tremendo, así, las vocales de la mayoría, que son las que son muy talentosos, así en la música, son los de la raza oscura, tienen un talento. También hay raza blanca, obviamente, pero yo digo que la mayoría de los coristas y todo eso son razas oscuras, y así es como deben de ser. Ellos también tienen, como la raza blanca o raza oscura, deben de tener las oportunidades en todas las cosas, en todo, o sea, no debe de haber discriminación en nada. Además, Todos ser tenemos una persona de diferente color en un país que casi, o sea, te da más privilegio ser blanco. Aquí estoy leyendo que en México las mujeres blancas es mucho más fácil conseguir un empleo prestigioso y bien pagado solo por el hecho de tener piel clara. El 43% para ser exacto. Ser blanco te da muchas oportunidades y eso no debería de ser, todos deberíamos de ser iguales. Tener las mismas oportunidades todos, independientemente de tu color de piel. Aquí lo que estoy viendo, pues, porque todos somos iguales y se supone que así debe ser porque todos tenemos los mismos derechos de oportunidades, cosa que no. sí, y como decían, pues aquí de la esclavitud, o sea, también antes las personas que eran de color oscura las usaban como esclavos. O como Las animales personas que pensaban que no eran negros, de su misma raza y que no podían tener los mismos derechos que ellos, los usaban como animales, los vendían, ay no, los prostituían. justamente hay un lugar por allá en el otro lado, no sé exactamente en qué ciudad, pero hay un lugar que era una casa donde tú ibas y comprabas a los esclavos. Ellos te decían más o menos la edad, el nombre que tenían y cuánto era lo que costaba. Y realmente lo que costaban era casi nada, como si una persona fuera... Como si Era fueras algo, a comprar comida o no sé, como si algo. era
haz de cuenta que tú llegabas y llegabas a esa casa y afuera había como una tabla y te decía los nombres, las edades y el precio de la persona.